Otra semana y otro episodio. Nadie nos preguntó. El podcast de Francisco Emerson y Ana, 3 amigos sociólogos venezolanos que estamos regados por el mundo por culpa del chavismo y que lanzamos este espacio para compartir con ustedes algunas reflexiones que nos parecen a nosotros interesantes. Temas del día a día, pero siempre abordados con un toque de sociología para darle sentido un poquito a nuestra carrera, amigo, para sentir que estamos haciendo algo y que estamos en un empleo ficticio, pero tenemos algo que nos gusta. Bueno, ¿cómo están, muchachos? Aquí estamos bien. Aquí, como siempre, no para de llover, pero bueno, tengo paciencia porque para todo este verde tiene que llover todo el puto día. Vieron que hay como una especie de guerra de propaganda, por supuesto, como que, digo yo, financiada por el poder en Venezuela, por quienes ostentan el poder en Venezuela, que intenta vender al mundo y también, por supuesto, dentro de Venezuela, que las condiciones materiales, espirituales, todo tipo de condiciones generales de los venezolanos están mejorando. Y de ahí es que se lanzó la típica frase, el tema del Venezuela se arregló, que por supuesto lo han usado muchas personas como para efectivamente afirmar esa hipótesis, pero también ha surgido como un tema de las redes sociales, como un tema de burla ante el contraste que esa burbuja que se vive sobre todo en Caracas, de restaurantes, de dólares y tal, contrasta con lo que está ocurriendo en la mayoría aplastante del país. Y cuando digo la mayoría y la gran mayoría del país, no lo digo porque yo lo invento, porque yo lo crea, sino que hay varias cifras que soportan, bueno, hay millones de cifras que soportan eso, pero en esta ocasión vamos a hablar un poco y además reivindicar el trabajo que está haciendo el sociólogo que es el encargado de realizar la encuesta de condiciones de vida del venezolano en COVID, que es patrocinado o coordinado por la Universidad Católica Andrés Bello, el sociólogo de España, donde hablan claramente de que las condiciones de vida del venezolano, lejos de estar en niveles de países medianamente normales en el continente, somos, pues, por supuesto, el país más desigual, el país con más pobreza, el país que todavía continúa con mayor cantidad de problemas, y por mucho que se esté como gestando esta onda de intentar vender una supuesta normalidad en el país, por supuesto que los hechos y la realidad de la mayoría de las personas lo contrasta. No sé cómo ven ustedes. No, igual no es tampoco, o sea, no queremos caer, o al menos mi intervención, en lo que antes como que criticaban mucho de que en Venezuela parecía que si ibas a comer a un restaurante o si alguien o otro venezolano en el mundo exponía su vida un poco medianamente que le iba bien, le caían todos bombardeando diciendo, verga, en Venezuela está todo el mundo maltripiendo, están sufriendo, están pasando hambre y tú estás yendo tal o estás comiendo tal. O sea, nada que ver. O sea, no tiene nada que ver con que los venezolanos empiecen a disfrutar o disfruten su día a día, tengan una vida normal y común, sino que hemos visto a lo largo del tiempo cómo, por ejemplo, la clase media o la nueva clase media, pero en principio a veces nos choca más por la gente que de repente convivió Clase con alta, nosotros, cómo se... clase alta más bien, más que una No, clase clase media. alta, cómo se ha acoplado estructuras de la dictadura venezolana y que convive en esos mismos espacios con personas que, digamos, son afines a este gobierno o que ya, porque ya últimamente no parece ni siquiera que sean socialistas, ni rojos, ni nada, sino cómo chuparle todo el dinero al Estado venezolano. Entonces es como que se ha vuelto como un conglomerado de personas que quieren explotar o chuparle todo al Estado venezolano de cualquier forma. Y pareciese que ya, o sea, el cifrino que uno siempre se la joda, el cifrinito, mire, que va para allá, para acá, no sé qué, se ha desdibujado o se ha amalgamado con lo que es el bolichico, el boliburgués y todo el tema este, ¿no? No, lo que tú decías además me parece interesantísimo porque efectivamente hay, bueno, aquí vuelvo a coincidir con la definición que yo siempre lanzo y que da para todo, que es el tema de la sociedad de los amargados, ¿no? Tú veías gente que se fue del país y que, bueno, obviamente si estás fuera de Venezuela, casi que en cualquier lado puedes tener un ingreso económico mayor que en Venezuela y te puedes dar lo que en Venezuela sería un lujo, que es irte a comer a un restaurante o cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y la rabia que le daba a esta gente que hubiese un venezolano yendo por un concierto de Nilo Verso,
la rabia que le da a esta gente, que entonces un venezolano ahora pudiera irse a comprar una bandeja de sushi, era tremenda. Y yo decía, pana, pero ¿por qué sufres tanto? A mí me parece genial para la salud mental, tal, esa gente, después que nos robaron la juventud, después que nuestra juventud fue asignada por una crisis tan horrorosa como la que gestó el chavismo, pues a mí me encanta que se estén dando estos espacios donde pues nuestros propios amigos puedan, digamos, ir a eso. Así que lo que decía Ana, nuestra crítica no va a eso, sino más bien a analizar cómo ahora hay como una especie de mezcolanza entre parte de la típica sociedad venezolana y sobre todo la caraqueña, que siempre ocupó los espacios, digamos, de mayor poder adquisitivo, con esta nueva clase con dólares, que es el chavismo, que son los enchufados. Entonces, como todo esto está generando, digamos, un nuevo guión social en la Caracas o en la Venezuela, pero bueno, Caracas o las zonas con más plata de la ciudad de Venezuela de hoy en día, ¿no? A ver, yo creo que es un tema bastante complejo. Obviamente, también, o sea, uno de los grandes temas que yo creo que, a ver, lamentablemente no hemos tenido el tiempo de escribirlo o estudiarlo suficiente y que hay un montón de gente que lo está intentando como, o sea, que digamos, estudiarlo y tal. El chavismo, no solamente el chavismo como una estructura de poder, sino la sociedad venezolana desde la entrada de Chávez ha pasado por un montón de fases bastante complejas, ¿no? Hay como un chavismo del inicio, el de 1998 hasta el 2002, luego vienen como el tema más de la radicalización. Y bueno, y una de las últimas fases que tuvimos fue la fase donde la oposición casi rompe la estructura del chavismo y al final la opresión, bueno, al final no lo logró. Entonces Venezuela entró como una especie de oscurantismo, ¿no? Que fue donde se fue la mayor cantidad de gente, donde no había dónde comer, porque claro, el gobierno en su eterna y sistemática y perfecta labor de destruirse todo, o sea, lo había logrado, pero a la vez estaba medio bloqueado porque había entrado en dificultades tal. Entonces ahora, obviamente, ese sector que se quedó en Venezuela y que no se puede ir, porque tiene dinero, porque tiene cosas que no, a lo mejor no es tan fácil ubicarlas en otro sitio o donde está sometido a un montón de cosas, obviamente esas personas, los hijos de esas personas y mucha gente vinculada a ellos quieren tener una vida global como la que se ve en la televisión y quieren tener una vida de hacer surf y quieren tener una vida con deporte extremo y quieren tener una vida cool y tal, y lo están tratando de hacer. Obviamente es una hiperminoría, goza de todo el poder, de toda la propaganda, y ellos quieren crear esta burbuja donde ellos pueden desarrollar unas actividades igual de cool que las que se ven en televisión, que se pueden desarrollar en un país democrático o lo que sea. Entonces, obviamente choca. Y obviamente tiene un montón de fenómenos que se desarrollan impresionantes, como los cifrinos que se quedaron porque sí tenían dinero o tenían fondos y se quedaron. Entonces, esta gente se está amalgamando a ellos, se están creando nuevas dinámicas y tal. Pero obviamente, desde fuera, o por lo menos yo lo veo un poco así, a lo mejor estoy equivocado, obviamente da como un dolor específico porque es decir, joder, ahora vamos a crear Beverly Hills 90210. ¿Sabes? No, vamos a hacer como una serie de televisión así, ficticia, sobre la ceniza del apocalipsis. ¿Sabes? Como que dice, vale, venga. O sea, no quiere decir que antes la clase media y la clase alta vivía una realidad que la gran mayoría de los venezolanos no vivía. O sea, pero resulta que también yo lo que siento es que al unirse a veces esa nueva clase emergente que no, o sea, al unirse, porque iba a decir, no me molesta que ocupe esos espacios. Pero es que ni siquiera es una clase emergente. Te iba a decir una cosa, perdona que te interrumpa. Hay que tener Son mucho los usurpadores, son los usurpadores que se robaron nuestra plata, que están ahí. Antes, marico, por más que sea, bueno, siempre he habido como el tema de explotación económica, pero bueno, hay mucha gente con plata de toda la vida de Venezuela que se la trabajó, se la sudó, etcétera. Pero a mí lo que me da rechera, para esta gente que está por ahí de la gran vida y que son los que pretenden vender la normalidad del país, que esa plata, bro, no te la ganaste tú ni tu familia, esa plata te la robaron de los venezolanos. Y fíjate, y perdón que te interrumpa, Fran, pero es que este ejemplo se me dio tanto en la cabeza. Viste que ahorita hubo todo el tema del show que cayeron y que unos tipos presos porque que el chavismo está luchando contra la corrupción. Que obviamente están luchando intereses de parte del chavismo contra otros intereses de parte del chavismo y por una parte se robó toda la plata y no le dio una comisión a la otra. Esa es la realidad. Y entonces, bueno, ahora cayeron unos cuantos, ¿no? Y, bro, que si, no sé, un gran porcentaje, por ejemplo, de todas esas construcciones que se estaban dando en las Mercedes,
que era como todo el chalequeo que las Mercedes no briques de Miami en Caracas, y no, que era lo que tú decías, como construir todo eso en una escena apocalíptica para generar una burbuja con ciertas condiciones de vida que satisfagan a esta nueva clase emergente, que es la clase que se robó toda nuestra plata, ¿no? Porque al final, incluso, y aquí para tampoco generalizar, yo creo que también mucho del cifrino clásico no va ahí. O sea, yo digo que el que va ahí es el insensible, el que está en la misma onda de negar la crisis venezolana, de hablar de una supuesta recuperación, y el materialista superficial plástico. Ese es el que está, como creo yo, coincidiendo en estos espacios con la peste roja llamada chavismo. ¿Te imaginas? Taca, 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 la cacerela. Bueno, yo estaba leyendo un artículo que te lo estaba comentando a raíz de que propusiste este tema, que era el estímulo, que yo no recuerdo cuándo fue, pero bueno, es de un chico o bueno, chica, no sé, porque es como un nombre ficticio, Un que seudónimo. exacto, que tiene una cuenta también en Twitter, creo, y es de la de Cifrizuela. Y Ah, sí. entonces como un estudio antropológico o algo así de este fenómeno de los cifrinos, y dice que, bueno, nace con el punto fijismo y tal, está atado a un tema de trabajo, ¿no? Y que lo que los diferencia de los bolichicos es que, bueno, obviamente emergen con el chavismo y que es de el robo de la plata de todos los venezolanos y de toda la... O sea, yo estaba viendo, la que se equivocó, ya no se acuerda de qué estaba diciendo, No, que pero estaba... una cosa que habías comentado anteriormente era de cómo, por ejemplo, o sea, lo que pasa, lo que yo siento que sucede, obviamente habría que hacer estudios como más profundos, pero lo que yo siento que sucede en Venezuela es un poco como una economía de guerra. Es decir, quien se puede se alía con el que necesita, con el que puede. Entonces, si tú necesitas importar algo, tienes que aliarte con estos hijos de puta. Pero claro, todo es como vivir en el viejo oeste o en la guerra, sencillamente en la guerra. Es una economía de guerra donde obviamente también los profits y las ganancias son de guerra, porque obviamente compras una vaina y lo vendes a 3.000, no sé qué tal. O sea, ese modelo de negocio también creo que permea a todo este grupo, tanto de bolichicos como mucha gente que ha seguido haciendo negocios en Venezuela, que muchos yo he escuchado que digan, no, yo para qué coño me voy a ir para otro país o lo que sea, si, o sea, ponerme a trabajar yo por 1.000 euros, si yo puedo aquí hacer 4 vueltas y me hago un montón de más de pasar, impera esa cultura bueno, empresa de maletín, de que, bueno, yo hago unas vueltas y me gano $1.000.000, o sea, cosa que es inverosímil en cualquier otro lugar del planeta, porque, bueno, en algunos sí, como me imagino que otros países que sucedan cosas similares, pero existe como esa cultura, creo yo. Y obviamente todo este tema que han sacado marcas, que han sacado movidas, es porque los hijos de estos tipos quieren también vivir. Yo creo que también fue una consecuencia de que ellos, o sea, fue un enfrentamiento político permanente. Estos tipos hicieron un montón de cosas, robaron, pero llegado a cierto punto donde ellos han logrado una estabilidad que yo siempre he dicho que, por ejemplo, en Venezuela, en alguna medida va a terminar un peo tipo Rusia, que es como una dictadura corporativista, pero ellos van a querer sus lujos, ellos van a querer sus hoteles 5 estrellas, ellos van a querer sus mierdas, ellos van a querer sus yates, y para poder tener eso necesitan liberar, o sea, que liberen un poco la economía. Obviamente eso le conviene también a la gente, pero también les conviene muchísimo a ellos, y tampoco dentro de todo está mal, porque yo prefiero que la economía se libera para que circulen bienes que no. Bueno, Yo pero aquí, marico, si es todo en efectivo, que es un blanqueo de capital increíble y una locura. O sea, bueno, en lo que yo estaba comentando que se me había ido el hilo, sí, que ahorita como dice Emerson, que ahora están conviviendo muchos en los mismos espacios de la burguesía caraqueña, de los cifrinos de Caracas, resulta que es como un retén, ¿sabes? Cuando un bicho que, no sé, apuñala con chuzo, llega el retén y después ya empieza a saber cómo usa una Kalashnikov. O sea, creo que se dispara demasiado la forma de hacer negocio, que no es una forma de hacer negocio, sino de sangrar en nuestro país, que yo creo que eso es súper peligroso. O sea, porque por lo que hemos visto hay muchos chicos que no son boliburgueses, pero que empiezan a adoptar estas formas de trabajo, ¿no? De y sacar plata. aquí voy a rescatar también una cosa que tú dijiste al inicio, que Ana hablaba de que ahorita el chavismo por supuesto emergió supuestamente como un proyecto socialista y tal, pero ahorita el tema, bueno, dice supuestamente, ahorita la gente de María Corina va a decir que supuestamente, claro que eran socialistas, comunistas y arruinaron nuestro país, pero bueno, ajá, digo supuestamente porque en realidad el chavismo al final yo creo que es una corporación de hacer plata, es una corporación de saqueo, es una corporación de corrupción.
Y ellos se han ido disfrazando con el tiempo, evidentemente, en ideologías. Pero lo que pasa hoy con el chavismo es que es un régimen profundamente pragmático y que lo que, digamos, su razón de ser es el tema de, bueno, por supuesto, controlar y mantenerse en el poder, pero para robar y para seguir haciendo negocio y para seguir sacando plata. Y, No, y en no es este sentido, pragmático, porque un pragmatismo, o sea, un pragmatismo ayudaría a otras cosas. Yo creo que es más que es una corporación criminal. O sea, yo si la tuviese que definir. claro, porque para mantenerse en el poder, lo que me refiero al pragmatismo es que, bueno, han hecho de todo, se han pintado de todos los colores, pero de hecho ahora vemos que el chavismo ni siquiera van de rojo a las marchas, sino que ahora la gente va como del color que quiera. Tú ves como ahora quitaron la figura de Chávez de prácticamente todos los lugares, han ido poco a poco pintando los ojitos de Chávez de todos lados. Vimos de hecho hace como la hija del difunto, ¿cómo se llama? La que se hizo millonaria vendiendo, yo quiero eso, hacerme millonaria vendiendo a la hija de puta. O sea, ¿cómo que se llama? Ni me acuerdo, Gabriela. María Gabriela. la María Gabriela. Y nada, marico, como que todo, o sea, como que al final todo este grupo es eso, como que se me fue la cabeza. No, que ahorita que dijiste Esto que se puso querían ser tanto, yo lo ricos digo vendiendo todo. a vos. Es que Marico, me yo, gustó, ¿te marico, acuerdas me de pongo como hasta casi no se me olvida. ¿Qué? Es que ¿sabes por qué se me olvidó, marico? no, Se me no, olvidó, bueno, pero es que tengo que contar la verdad, porque se me olvidó estar diciendo. Cuando estaba hablando de la de Chávez, se me olvidó todo. Me acordé de una anécdota, marico. Cuando estaba en París, una vez, ay, sí, una anécdota cuando estaba en París, y estaba no sé dónde. La hija de Chávez supuestamente estaba estudiando allá, pero la menor, la del Morrocoy, ¿sabes? La del Morrocoy. Y yo vi que supuestamente, marico, y que la vi. Y era mentira, yo me la había imaginado a estas personas, yo me volví loco. Y ya yo empecé a tomar cacerola, yo estaba que en un restaurante, ya estoy seguro que... Y claro que no, Emerson, me dijo, sí, sí. Por eso se me olvidó lo que estaba diciendo. marico, por eso los hijos de los boliburgueses se quedaron en Venezuela, marico. Había como toda una moda de descoñetar a cualquiera que vieras por ahí, Ah, que no, ya, maldito, me robaste el acordé. país. Calidad se quedó como ahí, pero no, me acordé de lo que iba a decir. Era el tema de que al final, marico, estos bichos, y aquí va a sonar un poco, es un debate, ¿no? Un poco lo que hay, que yo creo que también el tema de las sanciones terminaron de ayudar a que toda esta movida de crear una burbuja aún mayor en Caracas se esté dando. Porque todos estos bichos, y ahí es donde venía mi intervención que se vio luego dilatada y se divagó y se volvió loca, que era el tema de que esta gente que es socialista y no sé qué y tal, pero todavía cuando podían viajar, se la pasaban en Disney, se la pasaban en Nueva York, se la pasaban paseando por Brickell en Miami, no salían de Estados Unidos. Y fue cuando la cuestión fue mutando aún más a un estado de narcotráfico, a un estado donde sus papás empezaron a caer por corruptos y los empezaron a buscar por tener, digamos, nexo con el tema del tráfico de drogas. Bueno, se comenzaron a imponer sanciones individuales a los colaboradores del régimen de Venezuela, fue que comenzó a darse esta supuesta apertura económica en Venezuela y se comenzó como a generar otra especie de esta burbuja en Caracas. Y es por lo que usted decía, porque al final a esa gente le encanta vivir como reyes. O sea, los bichos son exquisitos además. O sea, Ah, los bueno. carajos no es que se robaron toda la plata y tal, y pueden vivir, bueno, tú sabes, medio metiendo, no, ellos tienen que tener el lujo del lujo del lujo. En Venezuela es la vaina más fácil del mundo reconocer que no es el enchufado. El carajo te da con un Rolex, te da con la chaqueta más cara, te llega en la camioneta último modelo que ni siquiera la han sacado aquí todavía y ya la vaina la tienen ellos y es demasiado obvio distinguir a ese tipo de gente. Bueno, como la cosa más hortera del mundo, que es lo del restaurante este a 100 metros sobre no sé qué vaina. Ortega, Nietzsche. Exacto, Super niche. exacto, que es como el restaurante este que se ve en Caracas, marico, es demasiado paradójico. Como que, marico, Caracas. No, a mí lo que me parece más paradójico de ese restaurante, si en el aire es una asquerosidad. O sea, pensaba en el Humboldt, que, o sea, qué irónico, ¿no? Que, o sea, que es un hotel que se construyó con Pérez Jiménez, que nadie le dio bola por lo caro que era mantenerlo, o porque obviamente era, no sé, un falo arquitectónico de un dictador y era mejor olvidarlo, y que estos bichos lo hayan recuperado. Y que la otra vez, no sé, vi creo que un documental del carajo ay, no me acuerdo cómo se llama, y el bicho fue al Humboldt y habían, o sea, le pregunta al gerente,
3 personas, o sea, 3 habitaciones ocupadas. O sea, ¿tú cómo sostienes un hotel de esa magnitud con 3 habitaciones ocupadas en el día? O sea, y es como eso, el lujo por el lujo sin ningún sentido. No, es que lo crearon o lo recuperaron, mejor dicho, es para que, bueno, para tener sus fiestas privadas allí, bueno, yo recuerdo que poco después de lo que fue el famoso apagón aquel en Venezuela, ¿no? Que si algún venezolano lo está escuchando, fue literalmente como se fue no hubo energía eléctrica en el país, en todo el país, un día entero. Y en algunas zonas por mucho más de un día. Eso Y también es luego como que luego como el gran símbolo que lanzó el chavismo, que empezaron a ver como de recuperación y tal, fueron las grandes luces en el Humboldt, que es como el hotel que está en la montaña que bordea Caracas, ¿no? Y eran super luces así, marico, a toda mecha que llegaban a la ciudad y tal, como para demostrar, ¿sabes? Como que aquí sí hay luz, aquí está el luz, aquí está la vaina, pero que al final son ellos. Y yo creo, y lo veo desde el punto de vista que es como una manera más de pisotear a la gente. O sea, como que demostrarte lo imposible que es para ti algún día como llegar a esto. O sea, no me vas a poder ganar, no me vas a poder superar. Yo creo que por ahí va la estrategia de vida del chavismo, ¿no? Como que demostrar aún más lo monstruos que son para que las personas, digamos, sobre todo las personas más vulnerables, no, marico, no tengan ni siquiera la más mínima ilusión de poder en algún momento poder rivalizar contra todo ese aparataje, que no es nada más rivalizar en términos de, obviamente, tener esa plata, porque nadie aquí creo que pudiéramos rivalizar con un narcoestado nunca, sino rivalizar con todo el aparato que representa que eso se haya podido lograr y que se hayan podido consolidar de la manera en la que están. claro, o sea, es que imagínate, Imagínate, o sea, si la fácil, historia la que si historia que de sigue, países y países, tal, varios partidos políticos, se habla como de clubs. Imagínate el club que debe ser el chavismo por dentro. O sea, el club de su exclusividad y de sus movidas y que además ellos siempre son muy un secretismo brutal. Bueno, ellos obviamente están apoderados, pero obviamente todo ese dinero o sea, es como pasa un poco en China, ¿sabes? Como el mismo enriquecimiento de las camarillas de los partidos comunistas, el mismo enriquecimiento va a terminar chorreando a sus hijos y ellos van a terminar, o sea, el sistema mundo los va a poder absorber por mucho que ellos quieran, porque van a querer vivir las ventajas del sistema mundo occidental y eso de alguna forma los permea. Por eso, o sea, se dice mucho, por ejemplo, que China, que es una dictadura brutalísima con tecnología y tal, se dice que China está preñada de su propia muerte porque la clase media china en algún momento va a construir, o sea, en algún momento va a terminar reaccionando contra esos grupos y tal. Y yo creo que en el fondo el chavismo no es que le va a pasar eso, pero obviamente, o sea, ese enriquecimiento ilícito a sus hijos, a sus nietos y tal, eso va a empezar a abrir de alguna forma. Y por eso crean esas burbujas como para poder tener bueno, como Pero es ese súper loco, mundillo, o sea, a esa mí me No, parece ilusión. mira, súper loco, porque el chavismo que, digamos que llegó al poder y decía, no, que la oligarquía, no sé qué, y es como se ha, no sé, de alguna forma amalgamado todo esto y convive eso como una casta de clase que, bueno, que es la oligarquía y la dictadura que es de uno, pero que no ha podido ser de uno totalmente porque, bueno, ya ahí tiene que compartir el pastel con Diosdado y con todos los que han robado. Pero, o sea, es súper interesante ver cómo las vueltas de todo y bueno, lo pragmático que capaz llegó a ser el chavismo para subsistir, de que se ha unido de alguna forma, o sea, conviven en paz la oligarquía y los anteriores amos del Valle con el chavismo, la dictadura chavista, pues. Pero es que, a ver, eso es una cosa, por ejemplo, que es muy marxista, porque mucha gente sostiene que el chavismo es marxista, pero el chavismo no es marxista. El chavismo comenzó como un grupo de militares que después se metió con una gente de bandera roja y se fueron haciendo como un pastelado con tal, y en un momento Chávez le sirvió esa narrativa y se alió con esa narrativa. Pero una de las cosas más interesantes viene exactamente del marxismo. O sea, es como cuando no hay partido político populista, de derecha o izquierda, que al diagnosticar, o sea, son perfectos diagnosticadores de su enemigo en un momento histórico preciso. Que Venezuela era monoproductora, que Venezuela tenía un problema con los partidos políticos y sus castas, que Venezuela tenía un problema de redistribución y tal. Y el chavismo, con su diagnóstico,
es como la dialéctica de la ilustración, ¿sabes? Como que ante mi enemigo, mi tesis, o sea, o sea, antítesis y se hace una síntesis. El chavismo es la exageración de todo lo que ellos supuestamente criticaban. Ellos han construido exactamente y un monstruo mucho peor que el que ellos sostenían. O sea, ellos son la versión más en esteroides y diabólica de Acción Democrática. O sea, le hubiese gustado Acción Democrática en pañales ser lo que ellos son. Me explico, o sea, ante una crítica. Y es lo que dices tú. Una oligarquía, pues son unos bichos que tienen unas castas que se dividen, no sé qué tal. O sea, que al final, que es una paradoja más triste que el carajo, pero bueno. Y no, y que yo creo que antes, lo que tú decías, como que por lo menos, a pesar de que la desigualdad siempre ha existido en Venezuela, y como que eso ha pasado siempre, y de ahí, por supuesto, viene el Caracazo y todo lo que fue el inicio de lo que fue el nacimiento del chavismo. Pero, marico, la realidad es que antes por lo menos se daban algunos espacios un poco más, a ver, democratizadores en el término de que tú pudieras surgir económicamente en el país. Y por ende, todos estos espacios de máximo lujo y de todo esto como que pudieran ser ocupados, pudo haber sido ocupado, digamos, por un espectro un poco más diverso de la población. Hoy día eso es prácticamente imposible. Hoy día el aparato, digamos, del chavismo que ha construido toda esta burbuja en Caracas está exclusivamente diseñado para ellos mismos, para sus hijos y para el disfrute excéntricos, porque además son unos excéntricos super niche, además, todos ellos, y la de sus cómplices. O sea, los cómplices que si no fueron o surgieron desde el chavismo, ahora son socios del chavismo, ahora hacen negocios con el chavismo, o simplemente ahora se han adaptado a las reglas del juego del chavismo. Y esto es donde yo decía, que yo no generalizo que esta convivencia que se está generando ahora entre los enchufados, esta nueva clase dominante en términos económicos de Venezuela y el cifrinazgo caraqueño, yo no creo que es general, porque yo creo que del cifrinazgo caraqueño hay mucha gente que ni de vaina va a ir a acercarse o a juntarse con esta gente. Yo creo que simplemente todo este grupo, porque por supuesto todo este grupo no es que es homogéneo, eso es heterogéneo, hay de todo ahí, habrá gente que terminó aceptando las reglas del juego del chavismo y terminó uniéndose, terminó más bien bajando la cabeza para ser admitido en todo esta nueva dinámica del disfrute material que se está dando en Venezuela y especialmente en Caracas. Y cuando digo especialmente en Caracas, marico, hay un dato de la encuesta del COVID que la mencioné al inicio y queríamos hablar de un dato, pero también lanzar algunos datos sobre eso, que habla de que Caracas tiene solamente el 16% de los hogares del país, pero es donde está el 40% de los hogares con más ingresos económicos. Entonces, por supuesto, esto te da un dato importante de que Caracas tiene una característica, además bueno, de por supuesto ser la capital, de tener la mayor cantidad de infraestructura decadente que existe en Venezuela, porque el chavismo la ha hecho decadente, pero que todavía existe. Pero además este dato, que es donde está el mayor ingreso, te hacen en la ciudad como el lugar perfecto para construir esa burbuja roja. Eh, yo no sé a dónde... ¿quieres decir, comentar algo? No, iba a ser un chalequeo, pero o sea, no me pareció ocurrente. No, que ahorita que estabas hablando, o sea, tampoco es una oda al cifrinazgo. O Eso es sea, lo que yo quería decir, exacto. Sí, es más bien el... no es como que, ay, le están quitando los espacios a los cifrinos que los caen también, vale. Sino que en verdad, como dije, lo del punto, como que el apogeo del ciprinismo, del ciprinaje venezolano fue con el tema del punto fijismo y bueno, hubo como todo un tema de las becas de Ayacucho y tal. O sea, por lo menos, o sea, fuera de que a veces están un poco descontextualizados su país y también hubo, y muy poco atraídos por la criollez, nuestra criollez, si se puede decir así. em, Había un tema de, por lo menos de académico, educativo, había trabajo que, bueno, si lo ves desde algún lado también, de alguna forma, había apropiación de algunas cosas, pero es que ahora es una aberración, es una locura. Entonces es como, se une Guatemala con Guatepeor Marico, y, súper chaborro. Es que es chaborrísimo lo que está pasando ahorita, es súper chaborro. Pero es que más que eso, o sea, yo siento que Venezuela, uno de los problemas que tiene sobre todo esa sociedad caraqueña o dominante, lo que sea, es que, o sea, yo no sé si eso pasa en todos los países del mundo, porque bueno, yo en España he visto y pasa en ese tipo de cosas, pero en Venezuela hay una oda al elitismo. O sea, parece que culturalmente nos encanta
estar metidos en clubs donde no invitan a gente, donde estar metidos en dinámicas donde son como exclusivistas, tal. Entonces, Donde hay lista. Cuando tú me pasaste en la discoteca, tienes que tener una lista, una vaina así. y siempre como un rollo así todo raro y tal, que por lo menos yo sufrí mucho cuando era joven, como que odiaba toda esa mierda. Y obviamente sería muy interesante algún día, me encantaría hacer como la historia del cifrinismo, en el sentido cómo ha mutado, porque por ejemplo en el punto fijismo, para mucha gente que cuando llegó el punto fijismo eran unos niches de mierda. O sea, pero obviamente no significa lo mismo ni nada, porque el punto fijismo fue un movimiento democrático de masas, policlasista, etcétera, etcétera. Pero, o sea, es interesante cómo ese concepto va mutando. Y por ejemplo, cuando yo era niño, el cifrismo caraqueño, por ejemplo, era súper anti-venezolano, antipolítico, súper mayamero, etc, etc, etc. Entonces, obviamente es interesante, porque también lo que dices tú, también había otro tipo de gente como más criolla y tal, y había como hacer el punto. Lo que yo digo hoy en día de esta gente que parecía, bueno, obviamente es una realidad, que esta gente sencillamente es como, es la estética del narco. Pero ¿cuál es la estética del narco? La estética del narco es el dinero por el dinero y el mostrar por el mostrar en una autopista suicida porque, bueno, mira, yo me la he jugado y venga, me compro 4 Ferrari y los tiro por la ventana. Entonces es como que interesante analizar esa estética exacto, más que Nietzsche, porque Nietzsche se puede interpretar de muchas formas, es como esa estética narco, que es como, mira, bueno, a todos, ¿sabes? Da igual. O sea, aquí está el billete, pues. Y bueno, lo que decía por eso Nietzsche, yo sé que se puede interpretar de muchas maneras, pero ustedes saben a lo que nos referimos cuando lo hablamos. Marico, y esto tenía que sacarlo. O sea, ahorita que yo estoy súper pegado con TikTok, me encanta. O sea, como que. Pero la realidad es que también TikTok me ha mostrado un montón, pero un montón de temas de estos influencers, que se hacen llamar influencers venezolanos, que se la pasan ahora, digamos, mostrando la supuesta Caracas de lujo que existe ahora en el país. Y en esto yo estaba leyendo y yo decía, pero es que esto, ¿sabes? Tanta opulencia, tanto lujo, estos niñitos que no tienen, se ve raro, ¿no? Como que, bueno, esto ya por supuesto me enteré que una de estas casas que son como famosas, que es donde viven varios de estos influencers que producen contenido y producen contenido, pero Es una vaina verdad. que más un contenido que tú dices, porque lo que decían hace rato, por lo menos antes, tipo de clase dominante que tenía cierto poder en Venezuela, había un tema más de cultura, había un tema más, bueno, académico, que es lo que tú dices, o sea, podemos, digamos, debatir muchas de las cosas, pero bueno, había algo de eso, ¿no? Esta gente es lo más decadente de lo decadente, entre lo decadente de la Debe ser, decadencia del mundo, o sea, es una locura. O debe sea, ser el Carolina otro Herrera. día, no, y lo que les iba a decir que una de las noticias que leí es que Gorrín, que es el empresario este que financia los lujos de la oposición y que financia la mitad de los líderes de la oposición y que financia a los candidatos presidenciales de la oposición, que es dueño de los supuestos canales donde la oposición puede salir, canales de televisión. O sea, es el tipo que el chavismo utilizó para dar migajas, para darle migajas a toda esta gente. Y bueno, pues según es el que financia a un montón de estos influencers y es el que mantiene varias de estas casas donde ellos viven y hacen y producen el conocimiento. O sea que el tema del chavismo hoy día y el nuevo paradigma del chavismo, que es vender y exhibir, bueno, la Serie del Caribe también fue un poco eso, ¿no? Tratar de vender una Caracas de lujo con un estadio que es el más moderno de América Latina, cuando los hospitales se están cayendo, cuando la deserción escolar cada vez más alta, cuando según esta encuesta hay 1,5 millones de chamos fuera del sistema educativo venezolano. Esa es la nueva estrategia de ellos. Mira, Y además, como que tú dices que, bueno, ¿qué se le puede sacar de? Porque viste que tú entre todo siempre hasta lo peor no puedes rescatar cosas. Bueno, ¿qué se le puede rescatar a estos influencers y a estos tipos, de estos muchachos bobos? No es que no se les puede rescatar nada. Porque es lo peor de la humanidad, es el superficialismo puro, donde no hay nada que rescatar. Ay, marico, ¿sabes que ayer llegué de viaje y mis papás me despertaron con una botella de champaña y después me dieron un helado de pistacho? Y luego fui hasta el restaurante y me comí los mejores nigiris que me he comido en mi vida. Esto fue uno que vi ayer. Y sí, yo así lo continuó el resto del día narrando un cumpleaños ficticio. Y yo decía, no me jodas. Y porque Emerson, lo aparte, peor fíjate es que este capítulo solo para... yo tengo conocidos que se están contagiando, bueno, viven en Venezuela, bueno, algunos se han mudado para acá, pero se están contagiando de eso. Yo veo sus vainas en redes sociales y digo, tu madre, pana, ya, se acabó, no hay posibilidad de salvación alguna. Coño, queremos que vuelvan nuestros cifrinos, ¿te imaginas?
No, en verdad, no, yo no estoy disputando, no No, estoy yo para el molesta capítulo, que vuelvan los cifrinos tradicionales. No, ¿dónde ya, está? este es el nombre del capítulo y ya Ana le acaba de dar. Que vuelva nuestros cifrinos tradicionales, no esta mezcolanza que se está generando, pana. No, o sea, en verdad, o sea, yo lo que, o sea, no te voy a la que no disciplina. Yo no, a mí no me molesta, ni estoy disputando, ni estoy molesta porque hay otros ocupando el espacio de los cifrinos de Venezuela, sino que, y que además, bueno, los cifrinos de Venezuela a mí siempre me parecieron súper ridículos. A unos mamahuevos, ya te lo digo yo. Bueno, y bueno, de hecho, ¿se acuerdan del video este de Miría Demasiado, que fue toda una locura, que destapó la superficialidad y todo lo que sería el cifrinazgo de Venezuela, no sé qué? O sea, se unieron las ganas de comer, ¿cómo es el hambre y la gana de comer? O sea, no hay diferencia, solo que a mí lo que me sucede es que si empiezas a ver que toda la estructura, todo hasta los intocables cifrinos están permeándose de toda esta marea roja y terminan incluso los que tienen algún tipo de poder, si es que lo hay aún, de parte de, digamos, Sí, de los sí, sí. anteriores amos del Valle, a hacer los mismos, o sea, es como que tú dices, no, ya todos, ya no hay Claro, nada que salvar, ni siquiera lo- Altamira, coño. No, yo no, dije manera verde, porque ya $3, ni siquiera manera roja ya, bien. Ajá, Fran, iba a decir algo. escúchame una vaina. Yo antes, antiguamente, diría, tipo, vea, qué paranoico, no, eso no es así y tal. Pero después de haber estudiado con asesores del chavismo, haber estudiado con profesores y gente súper vinculado a lo que fue la Revolución Cubana y todo esto, marico, estos tipos son súper calculadores. O sea, una de las cosas que yo aprendí conociendo mucha gente del chavismo y gente de nuestra facultad y tal, fue que me di cuenta que estos tipos no hilaban, o sea, había, no todo en el grueso, obviamente, pero sí hilaban fino muchas veces, mucho más de lo que uno creía. Entonces, ahorita me lanzo mi tesis conspiranoica, que es los Anunnaki. O sea, poder crear narrativas de normalidad, influencia, sobre todo como o sea, de cómo las redes sociales hoy en día son lo que la ventana a la realidad, porque al final eso es así, al final nosotros también estamos también muy informados a través de las redes sociales y toda la vaina, y que se cree como influencer endogámico, no sé qué, endogámico no, endógeno, no sé qué vaina y tal. Marico, te lo compro que hay un huevón que tiene ese proyecto. O sea, esa es mi tesis conspiranoica, me explico. Pero es que no es no es conspiranoico, para mí es demasiado evidente. Y a claro, ver, y esto se mezcla, y aquí yo sí quiero volver a rescatar el tema, porque yo no voy a generalizar. El tema de la gente con plata de Caracas, no todo es así, no todo es tarada, y más bien hay resistencia hacia esta asquerosidad. No, pero es que la Pero, gente con plata no es no necesariamente cifrina, son dos no, cosas claro, por distintas. ejemplo, Francisco es cifrino, pero Exacto. Francisco es uno. Sí. Francisco es una de las categorías de cifrino. Francisco es un cifrino, pero era porque también hay cifrinos pobres. Y toqué sí, también que pasan bastante trauma, yo los conozco. yo monte, pana, yo no soy de No, esa. de colinas de Bellomonte, un poquito más de clase, para no de Bellomonte, te imaginas. Era eso, como que yo no es que yo estoy seguro, marico, estoy seguro que eso es un proyecto. En Miraflores eso es un proyecto. Estoy Ya, segurísimo. no, es que te lo compro. Además que todo el Misión TikTok, yo estoy seguro que se llama Misión TikTok. Estoy segurísimo. Y además, bueno, y siempre lo han además, hecho. para el botón, en esto he estado viendo una lista en términos de comunicación en la de Latinoamérica, de comunicación política, y decía Nicolás Maduro es el que tiene el mejor TikTok de todos los presidentes de América Latina. Y me metí y totalmente lo tiene. Es así. Y es lo que No, se ve. El chavismo siempre ha sido un crack en términos de comunicación. Y ha mutado. Antes era el tema del pueblo, Chávez, el amor del pueblo, el corazón ahora es este tema digamos, que pero es lo Pero que es está que son iniciando los y que es lo que típicos la gente está malandros, intentando marico. hacer en Venezuela, porque al final ahorita la aspiración del venezolano es, de otra vez veía una encuesta, que un gran porcentaje ahora de los jóvenes aspiran a ser influencers. claro, pero eso pasa en toda Europa, o sea, pasa en todo Occidente, en España también pasa. Pero yo te digo, ¿tú te acuerdas el chavismo cómo se movía de rápido? Que cuando estaba Twitter y tal, las primeras granjas de trolls, o sea, de bichos pagados en edificios de 25 servidores, tal, eran ellos, weón. O sea, ellos se mueven rapidísimo. Y bueno, Sí, inclusive ahorita no hay un ministerio de la criptomoneda. O sea, imagínate lo que se mueven. pero bueno, No, y que además es que no tienen tripas, ¿no? Porque a nosotros nos pasaba en la escuela que los bichos y que
hemos reformado el salón de computación. Y los bichos habían comprado, que sí, una fotocopiadora, una impresora, ¿sabes? O sea, los bichos son demasiado, o sea, descarados y no tienen miedo a decir lo que sea para aparentar o crearse la posverdad. Es que la posverdad y el chavismo vivido en Venezuela es una tesis del doctorado más arrecho que hay en ciencias sociales del universo, porque de ahí sale de todo. Bueno, Mira, ya va, ya va, ya en va. eso, ahora el tema Yo de la... quería, espera, que Emerson me dijo, hoy voy a hacer una oda a los estudios cuantitativos, voy a soltar unos datos, una vaina, y el bicho no ha podido soltar los datos, suéltalo. No, los he lanzado, que no creo, sí, se he Pero lanzado. soltaste Fue dos. justamente ahorita Pero, a lo que iba, porque quería lanzar también otro, y un poco ya para esta reflexión, para ir cerrando el capítulo, el episodio, epicapítulo, el epicapítulo, Hay que, este estudio, y además aquí también va un poco la reivindicación, un poco también y esto le hablaba con él antes, de la sociología cuantitativa. Pues en Venezuela ahorita están pasando todos estos fenómenos, están pasando todos estos dramas, están pasando tantas desgracias y tanto dolor de la gente, y no hay instituciones que estén recopilando la crisis del venezolano. O sea, no hay instituciones que estén recopilando datos, que estén, digamos, haciendo este levantamiento de datos para que en el futuro, posguerra, tengamos, digamos, un archivo histórico en el cual basarnos para estudiar lo que pasó en Venezuela, ¿no? Y este sociólogo, Manuel Samuel Lembra, Luis Pedro España, no por ahí, que él está liderando o organizando esta encuesta de condiciones de vida de los venezolanos, que lo está haciendo en el CAP, que digamos es como la cosa más seria que hay ahorita en términos de este tipo de estudios cualitativos en el país, y me parece valiosísimo que lo está haciendo, y además cool que lo está haciendo un sociólogo, porque reivindica también un poco el rol de nuestra profesión ante este tipo de situaciones. Y otro de los datos que él soltó allí, y que me parece a mí un dato fundamental, es el tema del coeficiente de Gini, que te muestra el tema de qué tan desigual o no es una sociedad. Porque, ok, se dice que ahorita en Venezuela hay una mejora económica, y es verdad, hay más dinamismo económico. El problema es que ese dinamismo económico no se traduce necesariamente en bienestar social, en bienestar para la familia, si no hay una política pública que se encargue de que ese nuevo dinamismo económico pueda, digamos, beneficiar a la gente. Porque entonces pasa que terminan haciendo plata los de toda la vida los empresarios, y el chavismo se sigue robando todo por otro lado. Y entre ellos les soltamos sueldos en dólares a alguien para que no se quejen, pero los maestros siguen pasando hambre, pero los médicos siguen teniendo un sueldo de mierda, pero los hospitales se están cayendo, la deserción escolar cada vez es mayor. Y este dato, que es lo del coeficiente de Gini, además del tema del dato de la pobreza, ¿no? Que nos habla de que el 80% del país sigue viviendo en pobreza y el 50% en pobreza extrema, que nos dice que Venezuela es el país más desigual de la región. O sea, nosotros pensamos en un coeficiente de Gini que mientras más cerca de cero es menos desigual, por allá hace unos cuantos años de 0.4, y estamos en 0.60 y algo. O sea, somos de los países más desiguales del mundo, comparados con países que están pasando por hambruna, como en África, donde la desigualdad es el hambre más miserable de la pobre gente que está pasando rencha, y la cúpula gobernante de los empresarios que tienen toda la plata del mundo. O sea, a ese nivel está la Venezuela de hoy día. Y lamentablemente lo que está ocurriendo es que se nos está vendiendo, y lo están haciendo con éxito, porque nosotros creemos, y por eso es que cada venezolano siempre tiene que ser vocero de nuestra crisis. Creemos que ya todo el mundo ha por sentado la crisis de Venezuela, y la verdad es que no. Hoy día, lamentablemente, cada vez más gente cree que sí, que hay un proceso de que Venezuela se está arreglando, y no se está arreglando para ellos, para la cúpula, para los poderosos, pero pues la verdad ya para la gente. sí, eso es lo Sí, que te iba a decir. Me da risa que como que no, es no, que está mejorando. No, mejorando, no está no, mejorando, sino que antes no había pollo y ahora hay medio pollo. Pero, o sea, sencillamente es que, o sea, vas de la mierda y que sencillamente hay un poco más de dinamismo económico. Y obviamente hemos hablado todo el capítulo como devuélvanos nuestro cifrino, pero no es eso, sino que es lo que acaba de decir Emerson. Es realmente la denuncia, o sea, realmente qué es lo que duele y qué es lo que nos motiva a hablar de esto así con tanta pasión y un montón, y podríamos hablar 100 millones de años, escribir 100 tesis, es que sencillamente más del 80% del país, el 90% del país en el interior, la gente cada vez no, por no está peor. Y hay una migración brutal, muchísima gente vive de las remesas, etc., etc., y sigue estando el país sumido en una de sus mayores miserias, sin, y bueno, con una explicación tal, pero sin justificación. Entonces realmente eso, o sea, ya ahí yo también lo que digo Emerson, obviamente eso es lo que nos importa, no nos importa que los ricos sean Ortera, sean Nietzsche, o sean de clase, o se pongan jersey italiano, sino que todo el mundo está a la mierda.
Sí, que no, y que además esa realidad que es tan despampanante, tan pomposa, hace que olvidemos, bueno, algunos, que en verdad Venezuela está súper mal y que está ahí, sigue estando una dictadura que simplemente ahora es, no sé, ya va, espérate, que yo tengo una perra aquí que me está fastidiando la vida y que ahora simplemente son La unos perra de Karina. criminales que permiten que... ¿Qué? La perra de Karina, que siempre me la todo el mundo, la perra de Karina. Marico, estuve a punto de sacarme la chola y darle un poco de coñazo porque la bicha no dejaba de Me das como ladrar. el bebé, ¿no? Mi gato encerrado, porque no, pues si no tiran aquí mostrando el culo, porque además mi gato se monta y muestra el culo en la cámara, le encanta. Como tú. Exhibicionista. A mí me encanta mostrar el culo. El bicho, marico, Igualito, el bicho igualito siempre que quiere ser el protagonista en los videos y de toda mierda. Las ganas. Bueno, en fin, devolvernos a nuestra disciplina. No, bueno, no, es que eso, no se trata de quién es mejor cifrino que otro, no se trata de que no puedas divertirte o no puedas tener gustos irrisorios o que nos parezca a nosotros que no sean tan guays, pero coño, marico, hay de verdad que un nivel de desconsideración y de olvido y de todo que a mí me parece a veces muy triste porque es como que todo se va a ir a la mierda porque todos van a estar bien, 5 huevones van a estar bien y los demás van a seguir pasando hambre. Y ahí te la bateo yo también para terminar yo, lo que tú decías. Así como también está el espectro del cifrino, que hay, digamos, yo creo que hay diversas categorías de cifrinos. Los cifrinos pobretones como Francisco, los cifrinos con mucha plata y con conciencia de lo que pasa en Venezuela, y los cifrinos superficiales, que son este tipo de gente que son los que yo creo que están haciendo fila por ser aceptados por el nuevo sistema de burbuja y gran opulencia del chavismo. Pero la realidad es que también pasa en todas las tribus, ¿no? Pero también nosotros no somos cifrinos, pero podemos ser que los intensos y tal, los ladillos intensos e insoportables. Bueno, en nuestra tribu también hay gente que es la vaina más complaciente, sobre todo que pasa en las ciencias sociales y los sociólogos todavía, ¿no? Con el chavismo. O sea, que te justifican desde el punto de vista teórico más rebuscado de todo la permanencia del chavismo en el poder y la presión del chavismo en el poder. Siempre va a haber gente pajúa que va a justificar a estos tipos, pero bueno, dependerá ya de nosotros en este mundo de múltiples verdades, como hablamos en el capítulo anterior, saber qué verdad negar y qué verdad defender. Y yo creo que nos toca a los venezolanos defender que los hospitales siguen en la miseria, la deserción escolar cada vez más grande, sigue la gran mayoría de los venezolanos pasando hambre y sobre todo que somos un pueblo totalmente oprimido sin siquiera una capacidad real de elegir a nuestros líderes de ningún tipo, porque también aquí se puede abrir un gran debate, que ese capítulo viene por ahí y hablaremos en las primarias de la oposición. Ana, cierre, pues, ¿tú vas a decir algo? No, sino que ahorita que me diste debate un dato, recuerdo un caso icónico que ejemplificaría muy bien esto, y es el bicho que, ¿te acuerdas cuando Chávez estaban grabando un video y tal, no sé en dónde, que le dio un batazo, o sea, que estaba jugando como chapita, y le vació el ojo a un tipo? Sí. Bueno, ese tipo, el bicho, ay, yo después te voy a recompensar, no sé qué, el bicho pasó y que por el Ministerio de no sé qué vaina de tesorería, después lo terminaron agarrando en Estados Unidos, tenía como 35 caballos, un platal no se metió en dónde, o sea, ese es el chavismo, y eso es lo que ha sucedido con la gente. Se vacían el ojo, dejan de ver cosas en Venezuela, simplemente porque se venden al chavismo y a todo esto, a estos dolaritos verdes. Y lo más divertido de ese caso, que es el tuerto Andrade, que creo que todavía está preso, y el hijo lo trae, o sea, el hijo así, yo no le hablo a mi papá. Él no es mi papá, tal, y el bicho así se vive en Miami, vive la vida de los mayores. Después le he hecho un cuentico porque me enteré que tengo un conocido íntimo, amigo de ese bicho, que yo sí estoy checuando acá. No, que él está trabajando como chofer. Chofer, claro, chofer de un enchufado de narcotraficante millonario. Bueno, Miami terminado eso. Gracias por escucharnos otra vez. Este fue el capítulo más cacerolero que yo pensé en la vida que pudiéramos ver. Y Ana y Francisco me siguieron la corriente, así que estoy feliz porque me encanta la cacerola. Me encanta taca, pero no se le me va a tocar capriles para no hacer una mierda para nada, para entregar las luchas ciudadanas al chavismo. Gracias por escucharnos. Si te gustó nuestro contenido, dale like, suscríbete. Nuestras redes sociales son Nadie Piso Nos Preguntó. Y estamos contentos con la receptividad que nos tiene que ha tenido nuestro podcast. Estamos aprendiendo cada día, seguimos siendo malísimos en redes sociales, pero a pesar de eso nos estás escuchando y nos encanta. Cualquier sugerencia, estamos súper prestos para escucharla y para tomarla en cuenta. Gracias, y como Mariana nos dijo, que vuelven el besito de Karina, así que ponme el besito, Dios mío.